Wilson, bienvenido nuevamente. Vamos a dar un minuto a ver si se conecta Nilsson para iniciar con la clase. Muy bien, profe. Bueno, jóvenes, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar. Permítame. Bueno, como yo les comentaba, el tema de la electrotecnia prácticamente es el lenguaje ya formal, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a ver dónde nos habíamos quedado. El tema del voltímetro. Ah, sí, 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 sí. Va, permítame, solo vamos a abarcar primero el tema de la metrología. Terminamos con metrología. Pero vamos a ver. ¿Cómo lo podemos hacer ahí? Porque... Espérame, quiero revisar algo. Permítame. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a abarcar los documentos que nos hacen falta.
Por cualquier cosa que no nos haga, que no nos dé tiempo, por favor, necesito que ustedes también lean, ¿sí? Por favor, porque como ya les dije, la siguiente semana sería el proceso objetivo, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo lo que viene siendo el comienzo, ¿verdad? De las herramientas que vamos a estar utilizando. Voltímetro, ¿qué dijimos que es lo que mide? Fuerza electromotriz. O sea, que mide el voltaje, ¿sí? Aquí donde nos habíamos quedado. Con una FEM, que es así, digamos, como en sus siglas, fuerza electromotriz, o una diferencia de potencial conducen el movimiento de cargas eléctricas, que a su vez pueden hacer lucir una lámpara, mover un motor, y hay claramente una transferencia de energía desde la fuente eléctrica a la lámpara o al motor. Por ejemplo, la energía química de la pila se transforma en energía térmica y luminosa en la lámpara. Como en otras ramas de la física, cuando hay una transferencia de energía de un objeto a otro, se debe realizar un trabajo para producir el efecto. Bueno, entonces prácticamente fuerza electromotriz es el voltaje. ¿Y qué es el voltaje? La fuerza con la que se empujan los electrones. ¿Y cómo se mide eso? Se mide con este aparato, miren, con el voltímetro, ¿sí? Con el voltímetro se mide voltaje. ¿Y qué es voltaje? Es la fuerza con la que se empujan los electrones, ¿sí? El voltímetro es el encargado de medir la fuerza electromotriz de las fuentes de electricidad como las baterías o tomacorrientes. Ahora bien, existe también lo que viene siendo el amperímetro. Son instrumentos para la medición de corriente continua alterna. Corriente, aquí ya entramos a otro término. Miren, aquí decíamos voltaje, ahora decimos corriente. Existen algunos específicos para cada tipo de corriente. El laboratorio utiliza amperímetros sencillos con indicación digital que debe manejarse siguiendo las siguientes recomendaciones. El tipo de amperímetro posee dos terminales idénticas a las del voltímetro. Una conexión para la lectura de una corriente debe hacerse en serie con el elemento a medir. Vean, ese es el voltímetro, como ya dije. Ahora bien, para el área de la electricidad se usa otro tipo de amperímetro, el cual posee un gancho, el cual debe cubrir el cable con el que se conecta la carga para medir la corriente que fluye por el conductor. ¿Cómo así? Miren, ustedes sí o sí lo van a tener que comprar, ¿sí? Porque es una herramienta indispensable para todo electricista. Este gancho, miren, este gancho se le conoce como gancho amperimétrico, ¿sí? Así se le conoce, ¿verdad? O gancho para medir amperímetros, ¿sí? Entonces, si yo quiero medir corriente, prácticamente yo lo que debo hacer es prensar con este gancho el cable, prácticamente dejar el cable adentro, ¿verdad? Prenso con el cable dentro del gancho, ¿sí? Ahora bien, yo estoy hablando de tensión, estoy hablando de corriente, pero ¿qué es cada cosa? Miren, vamos a suponer, vean, permítanme, aquí estamos, que este es nuestro cable. Miren, supongamos que este es nuestro cable. Y este cable obviamente tiene sus electrones, ¿sí? Eso ya lo vimos nosotros. Tiene sus electrones, ¿vean? Tiene sus electrones. Y estos electrones los vamos a mover, ¿sí? Los vamos a mover. Permítame eso que hace algo. Ahí estamos. Estos electrones los vamos a mover dentro del conductor, ¿verdad? Bueno, acabamos de decir esto. ¿Cuál es la fuerza que empuja los electrones, dijimos? ¿Cuál es la fuerza con la que empujamos los electrones? Eso es lo que acabamos de decir aquí, miren. Electromotriz. Exactamente. Y pues prácticamente es el voltaje, ¿verdad? El voltaje. Voltaje es la fuerza con la que empujamos. Sí, permítame. Esa es la fuerza con la que empujamos. Y dentro del conductor va a haber una serie digamos, de flujo de electrones, ¿sí?
vamos a hacer de cuenta que no estemos viendo el tema de la electricidad, sino que el tema del agua, ¿sí? Vamos a ver que aquí está nuestro río, por decir. ¿Qué es la corriente del agua? Bueno, el agua que circula dentro del río, ¿verdad? Esa es la corriente del agua. ¿Cuál es la corriente eléctrica entonces? Bueno, prácticamente viene siendo los electrones que se están moviendo, ¿sí? Eso es la corriente eléctrica. Mire, corriente es el flujo de electrones. ¿Y con qué lo vamos a medir? Dijimos, con esta pinza, mire. No hay que cortar ningún cable, ¿sí? Si aún en el examen dice que para medir corriente hay que cortar cables, es incorrecto, ¿sí? Es incorrecto, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Y si tienen alguna duda, por favor, díganlo. No, profe. No, vaya, gracias. Bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo el batímetro. El batímetro es un instrumento para medición de potencia eléctrica. Existen algunos batímetros que con indicación digital para corriente alterna que deben manejarse siguiendo las siguientes recomendaciones. El batímetro nosotros casi que no lo vamos a utilizar y luego se van a dar cuenta de por qué. ¿Qué es el batímetro? A ver, ¿alguien ha escuchado la palabra watts? No watts en inglés, sino que watts de, digamos, una lámpara de 50 watts, por dar un ejemplo. ¿Alguien ha escuchado eso? Profe. ¿Sí? ¿Sí no me he escuchado? Vale. Esos watts también se le conoce como vatio, ¿sí? Vatio, ¿sí? Vatio. Entonces, el batímetro prácticamente lo que va a medir es de cuántos watts es el aparato. Así de sencillo. Pero como ya le dije, nosotros en lo personal casi que no lo vamos a utilizar porque vamos a utilizar más lo que es la corriente. Ahí se van a dar cuenta del por qué, ¿verdad? Entonces, un batímetro posee por lo menos 4 terminales para las conexiones que permiten medir la corriente y el voltaje en el circuito, así poder circular la potencia. La conexión para la lectura de una potencia debe hacerse según el siguiente diagrama, ¿verdad? Pero como ya les dije, este batímetro no lo vamos a utilizar. Eso más lo utilizan los de electrónica para medir, digamos, los componentes electrónicos. Al igual que en el siguiente eh, al igual que el siguiente aparato. El siguiente aparato es el osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento que sirve para medir el voltaje de corriente alterna o directa, frecuencias y desfases entre dos señales. Eso de fases y desfases sí lo vamos a ver nosotros. ¿En qué año? En quinto. ¿Sí? En quinto. Porque vamos a ver más a profundidad cómo es que se comporta la corriente que nosotros utilizamos. La corriente que en la electricidad se utiliza es la corriente alterna, miren. ¿Sí? La corriente directa la utilizan en electrónica. Pero vamos a ver cómo es todo eso en quinto, ¿sí? Vamos a verlo en quinto. Normalmente los osciloscopios tienen dos canales de medición, es decir, que nos permite medir dos señales al mismo tiempo. Se debe tener cuidado con no superar el rango permitido por el equipo, es decir, no medir voltajes por encima de las especificaciones del instrumento, ¿sí? Pero eso ya les dije, vamos a verlo en quinto. El osciloscopio no lo vamos a utilizar porque no tenemos, porque es muy caro, pero sí es importante saber leerlo. Y vamos a, este del osciloscopio no le presté mucha atención hasta el momento. Lo que sí le deben prestar más atención es al voltímetro, al amperímetro y en parte al batímetro. ¿Qué batímetro? Como ya les dije, mide cuántos watts es el aparato que nosotros vamos a conectar. ¿Sí? Una lámpara de 50 watts, pues bueno, va a medir 50 watts. De 10 watts va a medir 10 watts. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? No, profe. No, bueno. Vamos a ver el tema de metrología. Metrología. ¿Qué dijimos que es metrología? Es la ciencia de medición. ¿Qué podemos medir con la metrología? Bueno, ya les dije, podemos medir de qué tamaño es un escritorio. Podemos medir de qué masa somos nosotros. Por ejemplo, bueno, vamos a ver.
Solo permítame que vea, ¿no? Bueno, vamos a continuar, perdón. Bueno, si por ejemplo, yo le digo, vamos a ver, a Wilson. Wilson, ¿usted cuánto pesa? 120 libras, creo. 120, ¿el Wilson? La verdad, profe, no sé, Aproximadamente 130 tal vez. 130. Va. ¿Qué pasa en este caso? Miren, el tema del peso es algo que nosotros confundimos, ¿sí? El peso es algo que, digamos, ha sido un error durante mucho tiempo porque existe la diferencia entre el peso y la masa. Eso lo vamos a ver un poquito más, digamos, después de la clase, ¿sí? Ahorita lo que quiero ver es esta tabla. Miren, la longitud se mide en metros, la masa se puede medir en kilogramos. Ahora bien, estoy hablando de masa. Miren, masa. En ningún momento yo digo peso. Ustedes han escuchado que en Estados Unidos dicen pesa 55 kilos. Eso está mal. Y ahorita vamos a darnos cuenta del por qué. La unidad de longitud, metro. El metro es la longitud de trayecto que ha recorrido al vacío por la luz durante el tiempo de 1 dividido 2,99. Bueno, 299 es 792, 458 de segundos. Esa es una fracción. Esta del metro es la, digamos, la especificación ya pues, más formal, ¿verdad? ¿Qué es un metro? ¿Sí? Porque existe algo que nos diga que un metro es un metro. Pues prácticamente no, ¿verdad? No. Pero los científicos nombraron metro a la longitud que recorre la luz, ¿sí? Durante este tiempo. Miren, 1 partido 2. Vamos a ver, 299,792,458 segundos, ¿sí? Un metro, entonces, es lo que recorre ahí. Eso no le puede hacer mucha atención, pero es lo principal. La unidad de masa, kilogramo, es igual a la masa eh, pro- del prototipo internacional del kilogramo. Estas especificaciones son las especificaciones ya científicas, ¿sí? Por si alguien se preguntaba de por qué un metro es un metro, bueno, ya saben que un metro es lo que recorre la luz en un determinado tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? Esto, miren, es una fracción de segundo, ¿sí? Pero eso es un metro. Unidad de intensidad de corriente eléctrica. La corriente, ya lo mencioné, y la corriente es el amperio o ampere, ¿sí? La intensidad es una corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos rectilíneos de la longitud infinita de sección circular, despreciable y situados a una distancia de 1 metro, uno dentro de otro vacío, producirá una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newtons por metro de longitud. Esto, como ya les dije, ya serían las especificaciones ya más profesionales, pero la verdad no lo vamos a estar utilizando mucho, ¿sí? No vamos a profundizar tanto, ¿sí? El Kelvin, bueno, es lo que viene midiendo la temperatura. El mol mide la cantidad de sustancias, ¿sí? Un mol, eso ustedes lo van a escuchar bastante en química, ¿sí? Un mol. Un mol, pues como dice aquí, ¿verdad? Es la cantidad de materia, por dar un ejemplo, ¿sí? Un mol es cantidad de materia. Como ya les dije, no vamos a verlo mucho a profundidad. Ahora bien, existe lo que viene siendo la unidad de intensidad luminosa. ¿Y qué es luminosa? Bueno, la luz, prácticamente una lámpara, por ejemplo, ¿verdad? La lámpara o la luz solar se mide en candela. Miren, candela es la unidad de medida de la luz, ¿sí? Candela. Así como digamos, el metro se utiliza para medir longitud, el segundo de medir tiempo, la candela mide la luz. Así de sencillo. Bueno, vamos a ver eso. Vamos a ver esto.
porque yo creo que no nos va a dar tiempo para llegar a todo, ¿verdad? Sí, yo creo que no nos va a dar tiempo para llenar todo el contenido. Solo voy a ver hasta dónde llega el parcial. Vamos a ver. Si no nos va a dar tiempo para llegar a todo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces ahí lo tienen bien. Ahora bien, existen unidades derivadas y sin dimensión. Esto, pues bueno, ustedes lo van a ver en el tema de física, ¿sí? De física, pero en la electricidad es una rama de la física, ¿sí? Entonces es importante. Bueno, lo que son los ángulos, miren. Los ángulos ustedes lo van a medir en radianes y eso nos va a servir a nosotros para química, ¿sí? Pero también les va a servir a ustedes para su clase de física. Eso, pues, bueno, ustedes ya lo leerán, ¿sí? Eso lo van a leer ustedes. Todo esto, vamos a ver, metro, volumen. Sí, esto les voy a pedir a ustedes que lo lean porque no les voy a apuntar eso en el examen. En lugar de eso, vamos a adelantarnos un poco en la clase porque no nos va a dar tiempo, como ya dije. Y vamos a ver lo que viene siendo la notación científica. La notación científica. La notación científica, vean, es cuando nosotros tenemos números, así como en este caso, vean. Por ejemplo, 3.10, por dar un ejemplo, por 10 a la cuarta, por dar un ejemplo. Esta es la notación científica, ¿sí? Pero esto, como ya dije, seguramente no nos va a dar tiempo de verlo, entonces voy a tener que cambiar un poco el examen. Pero prácticamente, ustedes se recuerdan, eso se lo debieron enseñar en básico, pero si no, pues vamos a pasar. Pero ustedes se recuerdan cómo convertirlo a número normal, ¿o no lo vieron? ¿No lo vieron en básico? Jóvenes, ¿lo vieron en básico? Yo no, profe. No, ah, bueno. Vamos a... Vamos a ver. Bueno, usen esta tabla, ¿vean? Van a utilizar mucho esta tabla. ¿Por qué? Porque miren, pues, a veces nosotros utilizamos lo que viene siendo la palabra mili, palabra mega. Por ejemplo, cuando ustedes dicen giga, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que mi teléfono es de 124 gigas, por dar un ejemplo. ¿Qué es un giga? ¿Sí? Ahora bien, si yo digo, la carretera es de 20 kilómetros, ¿sí? ¿Qué significa ese kilo? ¿Sí? Kilo. ¿Por qué es ese kilo? Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo en las próximas clases. Pero desde ya empiecen a estudiarlo, por favor, porque como ya les dije, nosotros tenemos nuestras unidades que vamos a estar utilizando. ¿Cuáles son? Son aquellas como voltio, amperio, resistencia, ohms, pero eso lo vamos a profundizar más adelante. Sin embargo, esos, digamos, son sus nombres, por así decirlo, sin prefijo. Ahora bien, ¿qué pasa? No sé si ustedes han escuchado, pero cuando dicen kilovoltios,
kiloamperios, ¿sí? Kilo, ¿qué significa ese kilo? Es algo que yo necesito que ustedes sí o sí estudien antes de entrar a eso, porque como les dije, sí va a ser necesario, ¿sí? Porque yo les voy a decir, mire, yo necesito que me diga cuántos voltios son en realidad eh, 2 kilovoltios, por dar un ejemplo, ¿sí? Vamos a necesitar todo eso. Entonces deben estudiar todo ello. El examen parcial de lo que viene siendo tecnología, pues ya les dije que lo que va a hacer, ¿verdad? Van a ser las primeras 2 semanas. Y de metodología también. Sí, aunque de metodología no voy a profundizar en tanto, digamos, bueno, explique qué es un metro. No, tampoco. Solamente le voy a decir, ¿cómo puedo medir una longitud? Bueno, pues metro, ¿verdad? Obviamente, nosotros no vamos a decir que un metro van a ser 2 segundos, ¿sí? ¿Verdad? No es lo mismo. Ahora bien, ¿por qué yo no voy a continuar con el tema de los prefijos? Es porque quiero enseñarles la diferencia entre masa y peso, ¿sí? Así que voy a dibujar el planeta Tierra, ¿sí? Este es el planeta Tierra y el planeta Tierra tiene su luna, ¿verdad? Tiene su luna, que es algo así. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros? Supongamos que nosotros vamos a hacer este bloque. Miren. Ahora bien, nosotros somos este bloque, ¿sí? Pesamos de cierta manera en la Tierra. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros nos vamos a la Luna? ¿Alguien sabe qué es lo que pasa si nosotros nos vamos a la Luna? Eso disminuye. El peso disminuye, así es, nos vamos a sentir más livianos. Pero ahora bien, ¿sigo siendo la misma persona estando en la Tierra que estando en la Luna o soy una persona diferente? ¿Qué creen ustedes? Es lo mismo. Es el mismo. Ustedes van a tener las mismas manos, los mismos brazos, la misma cara, todo, ¿verdad? Van a ser ustedes mismos, ¿sí? Eso, miren, es masa, ¿sí? Masa, ¿sí? De que somos nosotros, prácticamente es todo, ¿verdad? Masa, ¿sí? La masa nunca va a cambiar. Y la masa son kilogramos, son libras, son gramos, ¿sí? Eso es masa. Peso es diferente, ¿sí? Por eso que yo les digo que cuando nosotros nos vamos a pesar, como así lo decimos, con el doctor, lo que nos dan en realidad es una masa, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué pasa esto de que nosotros pesamos más o pesamos menos? Bueno, estamos a punto de culminar el mes de enero y vamos a entrar al mes de febrero. Entonces va a decir que van a empezar las meloserías, que las parejas y todo eso, ¿verdad? Existe una frase que no sé si la dijeron por molestar, que la dijeron por ser cariñosos o la dijeron porque sabían qué es lo que pasaba. Vean, ¿qué es lo que pasa si yo tengo estos dos marcadores? Miren, este marcador anaranjado y este marcador azul. Bueno, resulta que estos dos marcadores se están atrayendo, ¿sí? Se atraen todos con esos marcadores, ¿sí? Se atraen. Esto pasa porque todos los cuerpos tienen atracción, ¿sí? Todos los cuerpos se atraen entre sí. Es por esto que, como yo les digo, no sé si lo dijeron por molestar o qué, ¿verdad? Pero hay una frase donde dice, siento atracción hacia ella, ¿verdad? O siento que nos atraemos. Eso es correcto, porque todos los cuerpos se atraen entre sí, ¿sí? Ahora bien, si sabiendo que este marcador atrae al marcador anaranjado hacia él, ¿por qué entonces al soltarlo cae? ¿Sí? Miren. Porque al soltarlo cae y no se queda pegado. Si se supone que el marcador azul también lo está trayendo. Bueno, esto pasa debido a la masa de los cuerpos. Miren, la masa de la Tierra, miren, es mucho mayor a la masa de un marcador. Entonces, ¿qué va a traer más? La masa de la Tierra. ¿Sí? Por eso que si nosotros caemos hacia la Tierra, ¿verdad? Porque la Tierra tiene mucha más masa a que un marcador, ¿sí? Entonces, esto pues ya lo van a ver ustedes en física, es tema de la gravedad, ¿sí? La gravedad es aquello que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Ahora bien, el tema del peso, ustedes lo pueden ver gráficamente solamente con estas flechas, miren.
¿Qué pasa si, digamos, yo dibujo las flechas en la luna? Bueno, van a ser unas flechas pequeñas, miren. Nos damos cuenta que la fuerza con la que vamos a ser atraídos va a ser menor. Ahora bien, ¿qué pasa entonces si sabiendo que yo me voy a la luna, voy a pesar menos? ¿Qué creen que va a pasar si yo me voy a un planeta más grande, con más masa? ¿Qué crees que pasará? ¿Va a pesar más? Voy a pesar más. ¿Y por qué, Nilsson? Que la masa del planeta es más grande. Exactamente, sí, así es. Es más grande la masa del planeta, ¿verdad? De otro planeta. Eh, ahí estamos, miren. Y lo podemos ver así, digamos, gráficamente. Miren, esa línea significa la fuerza. Vean qué pasa si yo lo comparo con las fuerzas de la luna. Las fuerzas de la luna se quedan bien diminutas. Y miren, la fuerza de la Tierra también, ¿sí? Por lo mismo que dicen ustedes. ¿Por qué la masa de un planeta más grande va a atraer más? Pregunto, ¿alguno de ustedes vio este, el anime de Dragon Ball? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se recuerdan que cuando, digamos, cuando estaban en eso de que los entrenamientos y todo eso, que se colocaban en cápsulas, ¿verdad? Que se colocaban en cápsulas y necesitaban que para entrenar de mejor manera, necesitaban de que la gravedad fuera mayor, ¿sí? ¿Podemos hacer eso artificialmente? No lo sé, la verdad nunca me he puesto a investigar, pero ¿qué pasará entonces si, digamos, digamos, voy a estar entrenando? ¿Qué va a ser más efectivo entonces? Eh, ¿Entrenar en la Tierra, en la Luna o en el planeta, o en un planeta más grande? Supongo que en un planeta más grande. Exactamente, en un planeta más grande, porque debemos soportar más fuerza, ¿sí? Aquí nos vamos a sentir más pesados, ¿sí? Y es posible que nosotros podamos saltar solamente unos 10 centímetros, por decirlo así. En la Tierra vamos a poder saltar 50 centímetros y en la Luna pues vamos a poder saltar hasta 20 metros, por decirlo así, ¿verdad? Entonces va a ser más efectivo prácticamente ejercitarnos en un planeta con más masa, porque vamos a pesar más, ¿sí? Vamos a pesar más y ya cuando hayamos dominado esto, ¿sí? Cuando hayamos dominado un entrenamiento aquí vamos a sentir que volamos prácticamente, ¿sí? Vamos a sentir que en la Tierra volamos, porque nuestras piernas se van a volver más fuertes, ¿sí? Porque van a soportar con más peso, a pesar de ser ustedes mismos, ¿sí? Ustedes van a pesar aquí liviano, más o menos, y aquí van a pesar bastante, miren, ¿sí? Y sus piernas son las que van a soportar todo ese peso, ¿sí? A pesar de ser ustedes mismos. Miren, yo no dejo de ser yo a pesar de que esté en la Tierra, en la Luna o en el planeta más grande, ¿sí? Es porque ustedes tienen la misma masa. Y la masa, como ya les dije, son kilogramos, son libras, son gramos y todo eso. Entonces, si ustedes quieren saber, digamos, en una cocina que dice se necesita 50 gramos de arroz, eh, eso es entonces masa o espeso. Si, 50 gramos de arroz, ¿es masa o espeso? Es más masa. Es masa, exactamente. No es peso, porque peso depende de donde nosotros estemos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Miren, no se vayan a confundir, por favor, porque como ya les dije, prácticamente eso ha sido un error desde siempre, porque siempre nos han acostumbrado a decirle peso, ¿verdad? Pero en realidad es masa, ¿sí? Masa, por favor. No sé si tienen dudas, jóvenes. Uy. No, profe. Vaya, está bien. Entonces, jóvenes, les recuerdo, el día de mañana lleven su lija y todo lo demás que ya les había pedido, por favor, porque vamos a recomodar todo el taller, ¿sí? Y así pues vamos a tener más libertad para trabajar y vamos a empezar con las prácticas, ¿sí? Ahí sí que es lo más básico, que son los empalmes. Y ahí van a saber qué es cada cosa. Pero entonces los espero a las 8 en el colegio. Si no los dejan entrar, por favor, o ya sea que me llamen o me manden un mensaje para yo salir a hablar por ustedes, pero no creo, ¿verdad? Pero cualquier cosa, por favor avísenme, ¿sí? Por favor.
Bueno, jóvenes, entonces los veo el día de mañana en el colegio. Pasen feliz día. Mañana, Gracias, profe. profe, igualmente. Nos vemos, jóvenes. Nos vemos. Feliz día.